peligrosos en el mundo. Desde el caimán, pasando por la piraña, hasta uno de los animales menos comprendidos y más temidos en el Amazonas, la anguila eléctrica. Cualquiera que haya entrado en contacto con una anguila eléctrica en un ambiente salvaje ha sentido su poder rompehuesos, no siendo verdaderamente una anguila sino un pez sin escamas. La anguila eléctrica es una de las 4 especies que hay en el mundo que pueden generar un impacto tan fuerte que puede dejar completamente inconsciente a un adulto. Dominado por la vista, el olfato y el sonido, la anguila eléctrica utiliza la electricidad para leer y responder al mundo que la rodea. Nada en ríos de corrientes eléctricas y se comunica en un lenguaje que nos es tan incomprensible que reta nuestro concepto de los sentidos. Eclipsada por siglos de mito y superstición, la anguila eléctrica. Solo ahora comenzamos a hurgar en los misterios que la rodean. El Amazonas del Brasil es una tierra de belleza mística y salvaje. Pero bajo el exuberante dosel de la selva hay un mundo de peligro oculto. Solo las personas locales de la región saben cómo navegar de manera segura en estas aguas traicioneras. Pero incluso para ellos, entrar a estas aguas es, en el mejor de los casos, una aventura riesgosa. El Amazonas es notable por los peligros que son comunes en sus ríos. La pastinaca es capaz de causar heridas dolorosas que toman largos periodos para sanar, y un banco invasor de pirañas puede destripar a su víctima hasta los huesos. El agua mantiene una corriente interminable de amenazas, desde la anaconda, que puede llegar a medir 9 metros, hasta el caimán de ojos agudos, que espera por su oportunidad. Pero entre las más temibles criaturas está la legendaria anguila eléctrica. Llamada la que te paraliza, una anguila eléctrica adulta puede soltar una carga de electricidad de 700 voltios que nubla la conciencia. Común a lo largo de toda la selva amazónica brasilera y partes de Venezuela, es la única especie de anguila eléctrica del mundo. Hay una historia entre los indígenas de Sudamérica que dice que la anguila eléctrica recibe su poder de los rayos. Cuando enormes rayos de electricidad golpean el río durante las tormentas, la anguila eléctrica absorbe su poder. Por supuesto, sabemos que la anguila eléctrica crea su propio poder. Le llaman pez altamente eléctrico por su habilidad para generar tan alto voltaje. La anguila es esencialmente una batería viviente. Y de la misma manera como un murciélago utiliza su radar para crear una imagen tridimensional del mundo selvático nocturno, la anguila crea su imagen leyendo complejas interacciones de corrientes eléctricas en el agua que la rodea. El doctor Will Crampton dedica sus investigaciones a estudiar peces eléctricos. Graduado en la Universidad de Oxford, Will pasa la mayor parte del tiempo en lugares remotos del Amazonas. ¡Hey! ¿Qué tal? Confiando en el conocimiento local, Will puede rastrear las anguilas. Carliño, un indio mestizo de un pequeño pueblo de los ríos tributarios del Amazonas, le dice a Will y al conductor del bote, el capitán Gilberto Castro, de un lugar que conoce donde las anguilas se han reunido en aguas claras. Las anguilas son nocturnas y generalmente viven en aguas pantanosas, de modo que poca gente puede llegar a verlas. Pero en unos pocos y raros lugares como este, el agua es cristalina. Para Will, esta es una oportunidad para, de hecho, ver una anguila eléctrica en su ámbito salvaje. Las anguilas rara vez se aventuran a las columnas de agua abiertas en los grandes ríos. En lugar de hacer esto, prefieren aguas estancadas poco profundas y corrientes más pequeñas, donde pueden cazar peces pequeños. Vamos a cruzar por aquí, hay muchas ramas en el camino.
Los hombres reman profundamente en las aguas estancadas de la selva inundada. Vamos por aquí. Este es el mundo de las anguilas eléctricas. Por primera vez, Will observa una congregación de anguilas agrupadas en el agua. Son grandes. Algunas llegan a medir hasta 1,5 metros. La característica más impresionante de la anguila es la larga y ondulada aleta anal, que le permite maniobrar tanto hacia adelante como hacia atrás con igual facilidad. Su comportamiento de apareamiento nunca ha sido observado en un ámbito salvaje, pero Will sospecha que estas anguilas se están preparando para el cortejo. Se ven agitadas y están nadando sin descanso. Se sabe que los machos son territoriales y que estarán luchando por predominar en relación a las hembras. Las anguilas alcanzan la madurez después de los 3 años. Las anguilas cautivas pueden vivir hasta 20 años, crecer 2 metros y pesar más de 18 kilos. Pero las anguilas salvajes son mucho más pequeñas y rara vez viven más de 7 años. Las anguilas algunas veces realizan competencias territoriales de fuerza bruta. Estos machos no solo se muerden los unos a los otros, también se descargan poderosas ráfagas de electricidad cuando uno intenta dominar a otro. El ganador obtiene el privilegio de elegir el lugar donde va a aparearse o a una de las hembras cercanas. Pero su lucha dura poco. Por los bajos niveles de oxígeno que hay en el agua, las anguilas han evolucionado como respiradores de aire. En lugar de respirar por las agallas, como la mayoría de los peces, las anguilas respiran por la boca. Las anguilas también poseen algo parecido a una nariz y un muy desarrollado sentido del olfato. Más que respirar a través de ella, las anguilas utilizan su nariz para detectar olores en el agua. Will decide moverse para organizar el campo de trabajo. El tiempo es apremiante en la selva, pues él trata de coordinar las subidas y bajadas del río. El movimiento del agua regula toda la vida en el Amazonas y el horario de los eventos naturales es preciso. El trabajo de Will también incluye el estudio de los llamados peces eléctricos débiles. Relacionados o provenientes de la misma familia de los peces como las anguilas, estos peces utilizan la electricidad para comunicarse y navegar, pero comparados a los 700 voltios que una anguila eléctrica puede descargar, los peces eléctricos débiles emiten una descarga de tan solo 1 voltio o menos. Will y su asistente Jonas dejan el gran bote para encontrar un lugar donde acampar y puedan tener su área de laboratorio. Tienen menos de 1 semana hasta que el bote regrese, tiempo que Will espera sea suficiente para recolectar todos los datos que necesita para su estudio. Y por el hecho de que la oscuridad llega más temprano en el Ecuador, Will necesita de cada minuto disponible para maximizar su investigación. Necesita especímenes de estudio, y en la depresión amazónica la noche es un excelente momento para ir a cazar. Will y Jonas deciden salir y colocar una trampa de anguila. Equipados solo con linternas, deben avanzar cuidadosamente. Muchos animales, incluidas las anguilas eléctricas, viven una vida nocturna, de modo que Will nunca sabe qué puede cruzarse en su camino. Muchos depredadores prefieren el aire nocturno de la noche para cazar, y un misterioso coro de sonidos nocturnos llena el aire de luz de luna. Sí, por ahí. Así es. Bien, quédate por aquí. ¿Por aquí? Voy a asegurarla. Will y Jonas colocan la larga y estrecha trampa en un estanque rodeado de arbustos. Encontrar ahora a una anguila sería desastroso, pues sin duda recibirían el impacto completo de la fuerza eléctrica de la anguila en aguas tan llanas. Con cuidado. Pero no hay una manera segura de capturar anguilas. Sí, por acá. Así que se arriesgan a recibir el impacto cada vez que salen. Cuidado. Una vez que la trampa ha sido anclada con seguridad a los árboles cercanos, solo queda esperar. Su misión: desactivar minas terrestres en campo. El
estanque luce estable y no hay mayor indicador de que han logrado cazar algo. Solo unas pocas burbujas revelan que hay algo dentro de la trampa. Jonah se acerca a la trampa con cautela, sin estar seguro de lo que puede esperar. Los hombres no están decepcionados. Han atrapado 2 anguilas enormes. Aun cuando se colocan guantes de goma para ayudar a aplacar el impacto, ambos saben con qué facilidad la descarga de la anguila puede penetrar una protección tan endeble. Sí, con mucho cuidado. Y solo toma un instante de distracción Cuidado, vamos. para que el desastre ataque. ¡Vamos! ¡Apresúrate! Algunas veces los tomas por sorpresa. Por tocar accidentalmente aros de metal de las trampas, pueden recibir una descarga muy fuerte de varios cientos de voltios, y eso podría hacer que una persona cayera al suelo. Le tomará a Will un par de horas sobreponerse al impacto de la descarga, pero Will simplemente se encoge de hombros, sabiendo que esto ha pasado anteriormente y que posiblemente pasará de nuevo. Dos signos físicos de la vida son la producción de calor y el mantenimiento de las descargas eléctricas celulares. Incluso el cerebro humano emite una fracción de voltio de electricidad, pero los peces eléctricos poseen sus propios órganos especializados para generar corrientes eléctricas, y cada especie genera su propio poder en una frecuencia diferente para poder apartarse. Como resultado, el agua alrededor de estos peces es como 100 estaciones de radio transmitiendo sus señales al mismo tiempo. Cualquier río en el Amazonas tiene una gran cantidad de peces eléctricos. Científicos como Will Crampton utilizan sus electrodos para elegir una sinfonía de impulsos eléctricos y murmullos. Los peces eléctricos son relativamente pocos en diversidad, solo de 120 a 130 especies conocidas, en comparación a otros peces amazónicos que pueden llegar a 3.000 peces conocidos en las aguas dulces del Amazonas, pero compensan su baja diversidad con su total abundancia. Las islas flotantes de hierba son uno de los escondites favoritos de los peces eléctricos, pero para poder llegar a ellos, estos hombres cortan la hierba a un tamaño más manejable, algo que requiere de una mano fuerte y de un machete afilado. Durante el siglo XVIII, los científicos enviaron un alto número de peces eléctricos a Europa para poder estudiar la electricidad animal. La anguila eléctrica fue incluso un instrumento utilizado en el diseño del primer sistema de batería. Pero con el correr del tiempo, los científicos perdieron interés en la ecología y en la historia natural de estos animales. Hoy, los investigadores se enfocan en los peces eléctricos por su increíble habilidad para regenerar casi cualquier porción dañada de sus cuerpos, incluyendo aletas, músculos, nervios y su espina dorsal. Desde un principio, una anguila atrapada en una red puede causar un poco de conmoción. Luce lo suficientemente auténtica para el ojo desentrenado, pero no todas las anguilas del Amazonas son eléctricas. Con unos guantes delgados para proteger sus manos de las espinas de algunos peces, Will revisa lo que han atrapado. Examina un pez eléctrico que luce inusualmente débil, también llamado pez cuchilla, al que no reconoce. La proporción de peces eléctricos del Amazonas no descritos es muy alta, de modo que es muy posible que esta especie sea nueva para Will, y quizás también para la ciencia. Will coloca a los peces eléctricos débiles en una cubeta aparte, de tal modo que puede evaluar la variación en sus voces eléctricas. El micrófono clasifica claramente las frecuencias emitidas por cada especie. Es tan poco lo conocido sobre las anguilas eléctricas y los peces eléctricos débiles, que tan solo estamos abriendo un libro de conocimientos que ellos nos ofrecen. La
Las anguilas necesitan de mucha grasa para poder aislar sus órganos eléctricos. En muchas regiones remotas del Amazonas, los peces con grasa son poco comunes, de modo que los locales los aprecian, no solo como una fuente de alimento, sino también por su habilidad de sanar. Pero cazar anguilas no es una tarea fácil. Carliño utiliza un viejo truco para cazar anguilas que las saca de sus escondites, agitando sus dedos en el agua. Una parte de receptores eléctricos en la piel de la anguila, que aparece como una línea de puntos blancos, toma constantemente información eléctrica del agua. Agitado por el sonido, un macho grande sale a investigar la fuente de conmoción, pero rápidamente se retira a las bajas malezas seguras cuando advierte que algo es malo. Cazar anguilas requiere de paciencia y de suerte en las oscuras aguas del Amazonas. La mayor parte del tiempo son imposibles de ver hasta que se acercan a la superficie para tomar aire. Pero gracias a que el agua es clara, Carliño no tiene problema en encontrar las anguilas. Sin embargo, la anguila es un animal de poderosa musculatura, y Carliño debe tener cuidado, porque la madera mojada de este arpón puede ser un conductor de la fuerza completa de la carga de la anguila. El 80% del cuerpo de la anguila está diseñado como las células de una batería. El impacto inicial es el más poderoso, y tal como una batería drenando su poder. Cada impacto subsiguiente es de menor intensidad. Aún así, Carliño se mantendrá alerta a la anguila hasta que muere. Carliño ha atrapado a una anguila según el pedido de su madre, quien sufre de reumatismo. En el Amazonas, la grasa de anguila es valorada, más que por sus nutrientes, por sus propiedades curativas. La madre de Carliño hará un remedio casero con ella. Aunque no hay pruebas científicas para decir que la grasa de anguila ayuda a aliviar los síntomas del reumatismo, es posible que el compendio de su grasa, de hecho, funcione. Tal vez es la ciencia quien debe descubrir lo que los locales ya saben. Hey, Carlos, ¿cómo te va? En su camino a casa, Carliño pasa por el campo de Will. Él quiere saber más sobre las anguilas. A pesar de la falta general de oportunidades de educación en las partes altas de las depresiones amazónicas, muchas personas aquí tienen curiosidad sobre los científicos que vienen ocasionalmente, como Will, quien sube por el río. También Will escucha cuidadosamente lo que Carliño tiene que decir. No subestima el valor de lo que las personas que aquí viven han aprendido a través de los años, de experiencia y observación. Su conocimiento puede ofrecer muchas ideas valiosas, desde el comportamiento animal hasta los remedios caseros. Al compartir sus muy diferentes experiencias, Carliño y Will, en efecto, comparan el conocimiento tradicional con el moderno. Son bases iguales para el verdadero aprendizaje. ¿La encontraste en la quebrada o en el arroyo? En la quebrada. Este es el órgano eléctrico que emite una descarga eléctrica dentro del agua. Sí. Mira esto aquí. Es un músculo como el de cualquier pez. Lo utiliza para nadar. Esta parte aquí es grasa y esta es la columna. Y este es el espacio para la vejiga natatoria que usan para nadar y para movilizarse en el agua. Por aquí podemos ver un órgano eléctrico que prácticamente es una batería que emite una descarga eléctrica dentro del agua, ¿sí? Una descarga fuerte, realmente fuerte. Aquí encontramos otro músculo, y este aquí es otro órgano eléctrico que es el responsable de que una descarga débil que emite cuando está nadando, sí, emite un pulso débil que sirve para identificar objetos en el agua, ¿correcto? Cuando se irrita o cuando está cazando, descarga este órgano eléctrico, que es el órgano principal que emite descargas fuertes. Esto que ves aquí es una batería con miles de
Pilas eléctricas, que son las células eléctricas. Bien. ¿Sí? Carliño se encuentra fascinado con lo que ha aprendido de Will, pero su pueblo queda en caminos lejanos y su familia espera por él. El tiempo apremia y Will debe regresar a su propia agenda de investigación. El río ha empezado a bajar notablemente y eso significa que se acaba el tiempo. ¿Te tardas mucho en llegar a casa? A las 7 estoy allá. ¿7? Es lejos, ¿no? ¿Lejos? 1 hora. Bien, entonces hasta mañana. Hasta mañana, saludos a Maniña. Adiós. Adiós. Para los científicos como Will, el señuelo del Amazonas es su compromiso de descubrir su potencial sin explotar para la humanidad. El reino de posibilidades parece ser infinito, y ahora apenas comenzamos a penetrar las fronteras de sus conocimientos. Todos los sábados, indígenas asocian los peces eléctricos con las habilidades para sanar. La madre de Carliño corta la anguila para tomar las capas de carne que recubren sus órganos eléctricos. De allí, extrae la grasa, que cocina en una cacerola pequeña. El que tantas personas tengan confianza en la habilidad de la grasa de anguila para calmar sus dolencias, sugiere que hay algún otro fundamento para sus propiedades. La grasa de anguila puede contener agentes que actúan como sobrecalentadores, y dado que la mayoría de los sobrecalentadores están de hecho basados en sustancias grasosas, sus afirmaciones son plausibles. No todas las partes de la anguila tienen propiedades curativas, pero el desperdicio no es aceptable en este remoto lugar del Amazonas, de modo que el padre de Carliño prepara el resto del pez para comer. La anguila es sujetada boca abajo. Una bola de moco y sangre seca puede caer algunas veces. Las personas creen que esta bola, si es colocada bajo la piel del brazo, puede darles una gran fuerza. Pero hoy, la familia de Carliño no tuvo suerte. Aunque el uso de la grasa de anguila es muy frecuente y los nativos tienen fe en sus poderes medicinales, no existen las validaciones científicas de las propiedades terapéuticas de este remedio folclórico en la actualidad. Sin saber sobre el conflicto que existe entre los acercamientos tradicionales y modernos a la medicina, la madre de Carliño termina de preparar su remedio de anguila con confianza de que funcionará. Mientras tanto, Will y Jonas han regresado al lugar donde habían encontrado la congregación de anguilas. Will decide entrar al agua con las anguilas. Gracias a que el agua es clara, es una oportunidad en la vida y a pesar del evidente peligro, no puede resistir la tentación de nadar entre ellas. Equipado con careta y snorkel, Will se aventura a bajar al mundo de las anguilas. A pesar de que es misteriosamente silenciosa, Will sabe que el agua está gritando con impulsos eléctricos que él no puede oír. Mientras guarda una distancia segura, Will sigue a una anguila a través de la gruesa maleza del río. De algún modo, la anguila le da a Will un traspié y él se sobresalta. Una tortuga que patalea frenéticamente para deshacerse de las sombras se dibuja sobre ella. De pronto, la anguila confronta a Will. Se encuentra peligrosamente cerca. Una descarga de fuerza completa alcanza unos 40 centímetros del cuerpo de la anguila. Afortunadamente para Will, la anguila está más curiosa que ansiosa. Y por unos pocos preciados momentos, Will experimenta la cualidad de bailarina de la anguila en su propio mundo. Observa la forma en que se mueve por el agua, con una especie de gracia ondulatoria, y mira con fascinación las ondas de sus aletas a lo largo de su cuerpo. Ya no
lucen amenazadoras, en cambio, lucen gentiles y como si lo aceptan. Para Will, este es un momento que quedará forjado en la memoria. Pero la realidad de las investigaciones demandan mucho más, y con cada hora que pasa, Will siente el llamado de la responsabilidad. Recolectando y guardando datos en las áreas remotas como el Amazonas es mucho más fácil hoy en día de lo que fue hace una década, cuando los investigadores del campo tenían que recolectar sus especímenes en botellas. Jonas, ¿está todo listo? No, todavía no. Tengo que comenzar la próxima grabación dentro de poco. Ahora una pequeña y poderosa unidad electrónica le permite a Will el lujo de colocar un sofisticado laboratorio en la selva, algo virtualmente impensable hace unos años. El aspecto más interesante de los peces eléctricos de América del Sur es que utilizan la electricidad para comunicarse. Todos los peces eléctricos utilizan la electricidad primariamente para navegar, pero también pueden manipular las señales de comunicación en dos sentidos. Las especies tienden a tener en su descarga eléctrica unas ondas relativamente específicas a la especie que les permite evitar interferir con otros peces eléctricos y también identificarse los unos a los otros. Pueden manipular la cantidad de impulsos que se producen para comunicar información de corto plazo, como la intención sexual o la información territorial. Comprender la naturaleza de estos peces requiere que Will recolecte tanta información como sea posible acerca de su historia natural, ecología, reproducción y preferencias de hábitat. 0016580, misma locación. Y no sabemos hasta el momento la temperatura. Es 29 grados centígrados y la conductividad del ambiente de 14 microsieverts por centímetro. Nadie sabe cómo las anguilas desarrollaron su poder eléctrico. Una teoría sostiene que las anguilas antiguas, antes de que tuviesen el poder de impacto, desarrollaron sensibilidad eléctrica para ayudarse a captar variaciones del ambiente.